Vamos a iniciar con nuestra sesión. Vamos a comenzar con el tema que titula El suelo como reservorio de agua. Es interesante saber el concepto de suelo primeramente, tomando en cuenta que va a ser la superficie en la cual nosotros vamos a realizar nuestras actividades agrícolas y pecuarias. El suelo va a ser el producto con el que nosotros vamos a trabajar, en el que tenemos que tener una buena productividad, tenemos que saberlo enriquecer, conocer sus propiedades físicas, químicas y biológicas al mismo tiempo. Conociendo todas esas propiedades vamos a poder generar prácticas adecuadas para que cada cultivo pueda desarrollarse al máximo. En ese sentido, tiene un grado de importancia suficiente la textura del suelo agrícola. Cuando nosotros hablamos de textura, vamos a hablar del tamaño de las partículas que constituyen nuestro suelo. En ese sentido, habíamos dividido el tamaño en tres categorías, que son la arcilla, el limo y la arena. La arena va a ser la partícula de mayor tamaño, llegando a medir aproximadamente 2 milímetros, dependiendo del contexto en el que se desarrolla. Y solamente va a ser la degradación de las rocas a través del tiempo, por desgaste, si hacen estos por aire, por agua, por golpe, de manera mecánica. Entonces va a ser la granulación de estas rocas. Por otra parte tenemos los limos, que son de menor tamaño que las arenas, llegando a medir 0.05 milímetros, y las arcillas, que son mucho más pequeñas todavía. En ese sentido, le da la propiedad a la textura del suelo, el tamaño de la partícula que conforma. Es importante resaltar que no existe netamente un suelo puramente de un tipo de compartimiento, es decir, que no solamente va a haber, en el suelo agrícola estamos hablando, ¿no? Que no solamente va a haber arena en nuestro suelo o solamente va a haber limo o una arcilla. En sí, generalmente se combinan 2 a 3 de estos componentes, como habíamos visto en la práctica de laboratorio, que hemos podido identificar mediante el triángulo textural el tipo de suelo que nosotros vayamos a tener en nuestro contexto. En el caso de nuestras parcelas, en el terreno de abajo, nuestro suelo tiene una inclinación entre arcillo-limoso, ya que ustedes han visto en el momento de la inundación ha habido una retención de más de 3 días en la superficie del terreno, ¿no? Que a contacto simple se va compactando cada vez más a medida que lo vamos pisando el terreno. En ese sentido, nuestro suelo va a ser una combinación arcillo-limosa. Sin embargo, los tipos de suelo que habíamos podido caracterizar son el suelo arcilloso, el arenoso y el limoso. Estos están sujetos, 1, al triángulo textural y al porcentaje de presencia de estos 3 elementos, o 2, también a la prueba del puño, en la que nos va a dar el margen de humedad según el tipo de textura que tenga el suelo. Sin embargo, uno de los mejores suelos para desarrollar nuestra actividad agrícola es un suelo franco, que va a combinar justamente 2 a 3 de estos elementos, haciendo un tercero del mismo. Es importante resaltar que la textura del suelo está directamente relacionada con diversos factores. Primeramente, como habíamos visto, el tamaño de las partículas que lo conforman. Considerando que el suelo franco va a ser ideal para nuestro proceso de agricultura, ya que es una mezcla equilibrada de arena, limo y arcilla. Combina las ventajas de cada una de las partículas y ofrece una buena retención de agua y de nutrientes, además de un excelente drenaje y facilidad de trabajo en cuanto a campo. Es así que, por ejemplo, la retención del agua y la disponibilidad de nutrientes son factores primordiales dentro de la textura del suelo. Si nosotros observamos nuestro gráfico, podemos observar que, por ejemplo, en un suelo arenoso netamente, si bien las partículas son grandes, el agua se va infiltrando con mayor facilidad, se va drenando al fondo y no se retiene en sí esta humedad, haciendo que la planta no pueda aprovechar al 100% el agua, y eso unida al sol, al calor que produce el sol, va a producir un efecto de evaporación en la parte superficial del suelo con mayor facilidad. En cambio, el suelo limoso
va a presentar sí un grado de retención mayor que el arenoso, pero sin embargo existen las porosidades aún marcadas, los espacios de aire, y la granulometría del limo es aún menor, lo que va a producir que también se vaya escurriendo, pero sí existe un mayor grado de retención y una mayor disponibilidad de nutrientes en este tipo de suelo. Sin embargo, el suelo arcilloso va a tener una mayor disponibilidad de nutrientes muy compactados que pueden lastimar las raíces de las plantas, incluso llegar a quemarlas porque tienen altos grados de concentración de nutrientes, y en cuanto al grado de retención va a ser mucho mayor, ya que efectivamente existen retenciones de aguas encharcadas. Estaríamos hablando de un suelo ideal de arcilla en el caso del oriente boliviano, por ejemplo, para los sembradíos de arroz, o en el caso de Chapare, que es mucho más cercano. En ese sentido, los suelos sí necesitan un ahondamiento de agua y permanencia constante de esto, que no se vaya infiltrando. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que el exceso de agua produce humedad. La humedad fusionada al calor del sol va a generar un ambiente ideal para el desarrollo de hongos y bacterias, donde pueden causar daños de consideración agrícola a nuestros cultivos, sea este cual sea. Por lo tanto, ningún extremo es bueno tampoco. Posteriormente tenemos como siguiente factor de impacto para la textura del suelo la aireación y la permeabilidad del drenaje de agua. Cuando hablamos de la aireación vamos a hablar de la porosidad o los espacios de aire que van a producirse en nuestros suelos. Un suelo arenoso, al tener mayor volumen, las partículas son mayor tamaño, implica que tiene mayor porosidad, mayor generación de espacios y bolsas de aire, lo que justamente va a hacer que el agua se infiltre con mayor facilidad, ¿verdad? Pero de cierto modo también facilita esos espacios de aire a que las raíces se vayan proliferando hacia la parte más interna y puedan crecer más cómodamente. En cambio, en un suelo limoso, que es un poquito más compacto por el tamaño de los granos de limo, automáticamente la raíz también va a poder crecer por las bolsas de aire que aquí tiene, pero le va a costar un poquito más desarrollarse. En cambio que en el suelo arcilloso, vamos a decir automáticamente que las raíces les va a costar casi el doble o triple de esfuerzo poder desarrollarse, ya que estas van a ser más compactas, presentan mayor dureza y firmeza en su textura y generalmente son más duras, ¿no? A exposiciones del sol o del frío, lo que va a dificultar el crecimiento de la raíz y el desarrollo de la planta al mismo tiempo. Luego podemos hablar de estos factores anteriormente citados con la productividad. Habíamos dicho que la productividad va a ser el rendimiento al 100% del suelo más los factores físicos del mismo y la cantidad de materia orgánica en el suelo adecuada al manejo de un cultivo. Sin embargo, aunque nosotros tengamos un buen manejo, un calendario agrícola, riegos constantes, si la textura del suelo no nos acompaña o no mejoramos esta textura, automáticamente estaríamos condenando nuestros cultivos al fracaso. En este caso, por ejemplo, tenemos un suelo arcilloso que, como habíamos dicho, es duro por la compactación de sus partículas, y en este caso a la raíz le ha costado mucho trabajo bifurcarse, ingresar hacia la parte interna o retener agua o permanecer con una buena aireación de respiración, lo cual ha terminado ahogando y marchitando a nuestra planta. Sin embargo, en lo que va a ser una textura limosa, al ser un poco más porosa, con espacios de aire, automáticamente sí tiene nutrientes, pero en la parte interior del mismo, por lo tanto la planta ha tenido que ingresar la raíz hacia más adentro, los pelos radiculares han tenido que hacer más esfuerzo y no se han desarrollado al 100%, y de cierto modo la parte foliar no se está desarrollando tampoco al 100%. Por lo tanto, si bien hay una producción, esta es una producción de tipo medio. Lo que tenemos al contrario en el suelo o de textura arenosa, que si bien las partículas son más grandes, no hay mucha retención de agua, los nutrientes también están en la parte interior, permite el desarrollo de la planta, de la raíz, y los pelos radiculares van a hacer el trabajo a menor profundidad, pero desarrollan en mayor tamaño. Por lo tanto, el tubérculo ha podido desarrollarse. La parte foliar por igual manera puede desarrollarse muy bien,
y adecuarse al proceso de fotosíntesis. Por lo tanto, la planta tiene una mejor funcionalidad y una mejor producción en este sentido. Por lo tanto, podemos decir que la productividad es mayor a mayor granulometría de la textura del suelo, pero que lo ideal sería incluso llegar a una combinación, ¿no?, del suelo franco, que combina 2 a 3 tipos de suelos de manera igualitaria. Bueno, con eso finalizamos nuestro tema de hoy. Muchísimas gracias.